Bienvenidos en otra ocasión al curso de fotografía digital. Es la segunda vez que lo grabo porque tenía un vídeo de fondo y cuando lo he ido a montar se escuchaba a la otra persona. Bueno, bienvenidos a la tercera parte. En esta ocasión voy a hablar de lo que es la apertura y el obturador, que junto con la ISO son tres parámetros importantes a configurar si estamos en manual y queremos fotos nítidas o con los acabados que deseemos en aquel momento. En cuanto al diafragma, también conocido como número F, tiene que ver mucho con la profundidad de campo. El diafragma es el encargado de medir la luz que entra. Y bueno, la profundidad de campo, si nosotros queremos una imagen desenfocada, un fondo desenfocado o un fondo nítido, el número F debe estar de una forma o de otra que voy a explicar a continuación. Con el diafragma podemos regular la entrada de luz hacia el exposímetro. Como veréis en esta imagen podéis ver diferentes Fs, que es como sale reflejado si compramos un objetivo o dentro de nuestra cámara. En el mercado también hay F1.4 y F1.8, pero me voy a ceñir a esta imagen. Como veréis, a Fs bajos, la apertura es muy grande, por lo que la entrada es muchísimo mayor en comparación a un F22 con una apertura pequeña. La cantidad de luz obviamente no va a ser la misma si usamos este caso u este caso. Entre medias pues hay números F medios. Entonces nosotros regulamos dicha entrada y el exposímetro es el encargado de decirnos si la imagen es excesiva o insuficiente en cuanto a la cantidad de luz. Cuanto más pequeño sea el número F, por ejemplo 1.4, 1.8, 2, 2.8, existe una mayor entrada de luz, como podéis comprobar vosotros. Es como si tuviéramos el ojo muy abierto, podemos captar toda la luz y podemos apreciar cada uno de los detalles que estemos observando en aquel entonces. Más o menos el diafragma funciona como el iris del ojo. Por lo tanto, cuanto más pequeño es el número F, entra mucha más cantidad de luz y por ello conseguimos una profundidad de campo menor. ¿Qué quiere decir? Que en un F bajo, por ejemplo F2.8, la persona u objeto principal quedará completamente nítido y el fondo desenfocado. Si lo que estamos buscando un fondo desenfocado, debemos utilizar aperturas grandes o números F pequeños, como lo queráis llamar, que es lo mismo. Por el contrario, cuanto mayor sea el número F, por ejemplo F16, F18 o F22, nos encontramos con una entrada de luz que podéis observar que es más pequeñita y por lo tanto la profundidad de campo será mayor. ¿Qué quiere decir? Que nuestro objeto o persona claramente estará nítida, que es lo que hemos enfocado, y el fondo también saldrá bastante nítido. Hay determinadas fotografías que el fondo realmente no es algo bonito porque haya un coche por detrás o hayan personas por detrás y lo que queramos es enfocar a un niño, que sí que queda mejor un fondo desenfocado, pero si por ejemplo detrás hay otro objeto que nos interesa que esté dentro de nuestra fotografía, sí que es recomendable que esté también nítida. Si configuramos una apertura grande, es decir, un diafragma más abierto, pero un F menor, ¿vale? Que es como que se contradice un poco, por ejemplo F2.8, para que la foto salga correctamente expuesta, es decir, que no esté quemada, debemos aumentar la velocidad de disparo, que hablaré a continuación de ella, pero sí, como norma general, a un F pequeño, apertura más grande, hay que aumentar la velocidad de disparo. En el caso contrario, por ejemplo, si tenemos un F16 o un F18 o un F22, al entrar menos luz necesitamos disminuir el tiempo de disparo. Imaginaros que tenéis los ojos así chiquititos cerraditos y en ese momento pasa una moto a gran velocidad. Con los ojos ahí chiquititos la moto casi no la vais a apreciar y los colores o luces que tenga tampoco la vais a ver. Así que siempre que tengáis los ojos pequeñitos, es decir, un F bajo o un F mayor o una apertura pequeña, debemos disminuir la velocidad. En esa misma moto, si pasa a una velocidad más lenta, podremos obtener
ver más detalles. Es un ejemplo tonto, pero yo no sé por qué me lo imagino así. En cuanto al obturador, que también tiene que ver con la velocidad de disparo, suele aparecer en la mayoría de las cámaras como la letra V y su finalidad es ajustar la velocidad de disparo o ráfaga. Como comenté en el vídeo anterior, que hablé de la sensibilidad o el ISO, las velocidades lentas serían 4 horas, 3 horas, 30 segundos, 15 segundos y velocidades rápidas 1 partido de 125, 1 partido de 1000, etc. El modo Bull o B lo emplean muchas cámaras para indicar tiempos de exposición mayores a 30 segundos. Es decir, cuando nosotros pongamos un minuto, si tenemos este modo en nuestra cámara, automáticamente saldrá como modo Bull. La velocidad es un parámetro muy importante, pues si la velocidad de obturación es demasiado lenta, pueden aparecer las imágenes trepidadas, sobre todo si no contamos con un trípode. Y la trepidación es que la imagen salga movida o desplazada. Por lo tanto, y a tener en cuenta, si usamos velocidades muy lentas, es recomendable tener un trípode para evitar dicha trepidación. Como norma general y haciendo un resumen, cuanto mayor sea el número F, es decir, una apertura más chiquitita, el ojo lo tenemos más chiquitito, por ejemplo, F22, entra menos luz, por lo que debemos disminuir esa velocidad para poder apreciar la moto y así damos tiempo a la cámara para captar la imagen, evitando que salga subexpuesta. Por el contrario, cuanto menor sea el número F, una apertura mayor, ojos más grandes, por ejemplo F2.8, entra mucha más cantidad de luz y por ello debemos aumentar la velocidad para evitar que las imágenes salgan sobreexpuestas. Pues si tenemos mucha entrada de luz y tenemos velocidades muy lentas, es muchísimo tiempo que está recibiendo luz y podemos, pues eso, el efecto de la típica curva del coche, que no se ve el coche, pero se ve el caminito de los faros. A ver, sí que hay veces que esas cosas están bien, pero hay otras que no buscamos eso, o que la imagen, otro ejemplo, ¿sabes? En velocidades lentas, si movéis la mano, por ejemplo, en 20 segundos, podéis ver el movimiento de la mano de todos los giros que habéis hecho. Por lo tanto, lo que queréis es captarla. En caso de mucha luz, o sea, no sé si lo habéis entendido, pero por ahí anda la cosa. En caso de que deseemos aumentar la velocidad, ¿vale? Pero no queramos aumentarla porque estemos con niños o animales que se están moviendo y tampoco queremos disminuir la apertura, lo que debemos de hacer es aumentar el ISO, que es la sensibilidad, para que podamos conseguir o ganar unos pasos en velocidad. Pero tengo que recordar que si aumentamos la ISO porque no queremos aumentar la velocidad ni disminuir la apertura, y la aumentamos, la ISO, pues recordar que puede aparecer el ruido, que son esos puntos de colores que suelen aparecer en los fondos negros cuando la ISO es demasiado grande, como puede ser 800, 1600, etc. Esto es todo. Esta ocasión le grababa mucho más rápido porque me ha dado mucha rabia con lo bien que la había hecho la primera vez. El haber visto que tenía a una persona de fondo y se lo escuchaba más a él que a mí. Y bueno, esto es todo, espero que os haya servido de ayuda. Ya os recomiendo, como he dicho en otros videotutoriales, que el tema de la ISO, la velocidad y el tiempo, sí que es recomendable que veamos otros videotutoriales de otras personas porque no es algo que se entienda a la primera ni a la segunda. Si en mi caso lo habéis entendido a la primera, súper encantada que estoy. Y bueno, recordar que son 3 parámetros súper importantes que si no están regulados, como he mencionado anteriormente, posiblemente nuestras fotos no cumplan los requisitos que esperábamos. Y nos vemos en el próximo vídeo.